¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues vamos a platicar sobre este sábado negro que ocurrió el pasado 5 de marzo del año 2022 en el estadio de fútbol La Corregidora en Querétaro. Y esto que se ha considerado como sábado negro y una vergüenza nacional. ¿Por qué hablar de esta cuestión? Bueno, porque tiene una finalidad principalmente de carácter pedagógica sobre cómo establecer los tramos de responsabilidades. Dicho lo anterior, quiero empezar con dos preguntas. ¿Esa tragedia se pudo evitar? Y la segunda pregunta es, ¿esa tragedia se debió de evitar? Esas dos preguntas son las que me van a permitir hacer la exposición que enseguida les comparto. Primer pregunta, ¿se pudo haber evitado? La respuesta es absolutamente sí. ¿Por qué razón? Porque en el ámbito deportivo, las autoridades tienen la obligación de realizar una prevención conjuntamente con los clubes deportivos. Los clubes deportivos, principalmente en los deportes como el fútbol soccer, cuentan con equipos de animación o barras que les apoyan y que la rivalidad llega a trascender de lo deportivo a lo anímico y a lo físico. Hay antecedentes de violencia en los encuentros que han realizado los equipos de Atlas y el equipo de Querétaro. Sí, desde el 2007. Desde el año 2007 existen registros de elevada violencia y elevado nivel de confrontación entre esas barras de apoyo. Varios enfrentamientos con docenas de heridos en cada uno de ellos desde el año 2007. Esto conlleva a que se califique cada enfrentamiento entre estas escuadras como partidos de alto riesgo. Bien, ¿se debió evitar esta circunstancia que ocurrió el sábado 5 de marzo? Absolutamente sí. Se debió de evitar habiéndose aplicado preventivamente todos los protocolos que ya existen por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Aquí quiero ser preciso en que me voy a alejar un poco de la barbarie en sí, de la violencia inaudita que un grupo de vándalos desquiciados desplegaron por todo el estadio. Sí, pero independientemente de que son responsables de los hechos que realizaron, tenemos que observar de manera más amplia quiénes más tienen responsabilidad en estos hechos por acción o por omisión. En el derecho romano había una frase que se denomina versare in re illicita, que significa el que quiere la causa, acepta el resultado. Bueno, aquí tenemos que ser cuidadosos en cómo extender este concepto en el ámbito de las responsabilidades penales. La persona que golpeó y dejó al borde de la muerte a otra va a ser responsable de una tentativa de homicidio. Si la persona lesionada, esperando que no ocurra, llega a perder la vida, entonces será responsable de homicidio y como tal tendrá que ser imputado y enfrentar su proceso penal. Sí, eso es algo obvio y es algo que debe de suceder. Pero, ¿qué otros factores incidieron en esta gravísima tragedia? Bueno, los clubes de fútbol, en específico el Atlas y Querétaro, tienen la obligación, conforme a su reglamento, de informar a las autoridades del estado donde se van a enfrentar de los niveles de riesgo para que el gobierno del estado pueda diseñar conjuntamente con el director de seguridad del estadio, que es una empresa privada,
los protocolos o procedimientos de seguridad correspondientes. Si los clubes no informaron de esto al gobierno del estado, hay responsabilidad por parte de quien estaba a cargo de esa obligación. Si por su parte y de manera autónoma el gobierno del estado de Querétaro no previó lo previsible a través de al menos las siguientes dependencias, que son Protección Civil, Seguridad Pública y Secretaría de Gobierno, ahí también hay un ejercicio indebido del servicio público, porque teniendo la obligación de dar protección a lugares, al no hacerlo provocan daños a las personas, como lo hemos visto. Aunado a lo anterior, habría que preguntar si los clubes que están involucrados en estos hechos entregaron a las autoridades correspondientes el padrón de los integrantes de sus barras de apoyo. De no hacerlo así, están incurriendo en omisiones que se van sumando al resultado de esta tragedia. Por ejemplo, hay una Ley General de Cultura Física y Deporte que establece la obligación de tener un padrón que permita impedir el acceso a los estadios de personas que ya han incurrido en eventos de carácter violento con anterioridad. Si este padrón no está entregado, esos clubes van a ser responsables en vía administrativa de esas omisiones. Ahora, volviendo al tema del encuentro de ayer. Sabiendo que se trata de un partido de alto riesgo, ¿no se desplegaron los 3 anillos de seguridad que se establecen en el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Se desarrollaron las reuniones previas para concertar la llegada de los aficionados, forma de transporte, división, separación de gradas, número de fuerza policial para poder intervenir en caso de un conflicto? ¿Se encontraban el número de ambulancias necesarias para poder atender de manera inmediata ante la posibilidad de una circunstancia como la que ocurrió ayer y que era obviamente previsible? Todos estos hechos tendrán que ser perfectamente investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro. Pero vean ustedes lo siguiente. Si este hecho hubiese ocurrido en alguna otra entidad federativa, voy a poner de ejemplo la Ciudad de México, los clubes de fútbol serían penalmente responsables de estos hechos conjuntamente con los violentos, porque los clubes no habrían aplicado esquemas de control debido para generar la información de prevención y de aviso a las autoridades sobre la conflictividad del partido. Y esto llevaría a una responsabilidad penal de esas personas morales, los clubes deportivos, que los llevaría a proceso y los llevaría inclusive a la posibilidad de ser disueltos. Pero en Querétaro, fíjense ustedes, las personas jurídicas colectivas no tienen responsabilidad penal. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué en Querétaro no se aplican las normas de responsabilidad penal a las personas morales como ocurre a nivel federal y en otras entidades de la República? ¿Se está buscando en Querétaro privilegiar lo económico, lo mercantil sobre lo legal? ¿Se está privilegiando la existencia de eventos públicos al costo que sea? Quizá en unas semanas veamos vetos a un estadio, multas a los clubes deportivos y las promesas de que esto no volverá a ocurrir. Y después de algunos meses y algunos años, tendremos que estar nuevamente hablando de una nueva vergüenza nacional. Esperemos que no sea así. La ley penal no es la solución a los problemas, pero al menos sí debe dejar sanciones que sean contundentes y ejemplares. Gracias y hasta pronto.